Bienvenidos hermanos a Teofanía Veritas. El día de hoy hablaremos sobre el arte de vivir cristianamente, explorando la aceptación, la responsabilidad de nuestros dones y el llamado a crecer en comunidad. A menudo, y creo que todos lo hemos sentido, vivimos en una lucha constante. Una lucha por tener el control. Totalmente. Creemos que la felicidad depende de que las cosas salgan exactamente como las planeamos, de forzar las circunstancias. Sí, y es agotador, pero la reflexión de hoy nos propone una idea muy diferente, que la verdadera fortaleza no está en esa lucha, sino en una sabiduría serena. En la aceptación. Exacto. Y esa es la gran pregunta que se nos plantea. ¿Qué carga tan pesada se nos quitaría de encima si aprendiéramos a fluir con la voluntad de Dios en lugar de, chocar una y otra vez contra la realidad? Es un camino, sin duda. Es el primer paso, yo diría que es el umbral para una vida con verdadero sentido espiritual. Una vida más plena. Para entender esto mejor, me gustaría que recordáramos la historia de Ana, una mujer que vivía una angustia muy profunda. Su anhelo de ser madre no se cumplía. Y ese deseo no era solo un deseo, se había convertido en una herida abierta que definía sus días, su valor, todo. Y de ese dolor tan real, tan humano, nace una de las lecciones más liberadoras. Una frase que lo resume todo. Bueno hijos, bueno no hijos. Que a primera vista podría sonar casi a resignación, como a un ya ni modo. Podría parecer, pero es todo lo contrario. No es un consuelo vacío, es un acto de aceptación radical. Es profundamente liberador. ¿Liberador en qué sentido? En el sentido de que nos reubica, nos enseña a no vernos como los dueños de la vida, sino como servidores, como instrumentos en un plan que es mucho más grande. O sea, entender que nuestra misión puede ser distinta a la que habíamos soñado. Exactamente. A veces la misión es crear, es dar vida, pero otras veces la misión es ser un remanso de paz, es cuidar, es servir de otra manera. Y ambas son formas sagradas de participar en el misterio de la vida. Entiendo. Y esa perspectiva, te libera de la tiranía de tus propios deseos, de esa ansiedad terrible y de sentir que es un castigo cuando algo no se cumple. Te libera. La paz se encuentra en la entrega, no necesariamente en el resultado. Y una vez que uno acepta las circunstancias, ahí termina todo. No, para nada. Ahí es donde empieza la verdadera reflexión. Una vez que aceptas, te preguntas, bueno, ¿y cómo uso los dones que sí tengo? Lo que nos lleva de vuelta a la historia de Ana, porque no estaba sola en su historia. Así es, estaba la otra mujer, la que sí tenía la bendición de la fertilidad, ese don que Ana tanto anhelaba. Y de ahí surge una regla de vida cristiana que me parece fundamental. Es muy clara. Nunca uses los beneficios que la vida te da para hacer sentir mal a los demás. Es un principio de oro. Porque la verdadera grandeza no está en la ostentación, en presumir para disminuir al otro. Está en la humildad y en la compasión. Exacto. Es un principio para quitarnos del centro, para reconocer que todo bien viene de Dios y que nosotros solo somos administradores. Y esto nos lleva a una reflexión muy personal, ¿no? A preguntarnos. Sí, a preguntarnos cada uno en qué áreas de mi vida tengo una ventaja. Puede ser económica, intelectual, familiar. Y la pregunta clave. ¿Cómo me aseguro de que esa ventaja sea una fuente de luz y no una sombra para los demás? Una pregunta poderosa. Y se conecta directamente con el siguiente paso. La necesidad de tener un rumbo, una dirección. La idea de tener un programa de vida. Me encanta esa analogía. Nadie empieza un gran proyecto sin un plano. Claro. Sin un plan, los esfuerzos se dispersan, la energía se pierde. Y nuestra vida es el proyecto más importante. El ejemplo que se nos da es el del gran maestro, de Jesús, al inicio de su vida pública. Presentó su misión con una claridad asombrosa. Absoluta. Y ese programa se puede desglosar, digamos, en 3 puntos clave. A ver, ¿cuál sería el primero? Lo primero es el anuncio. Declarar que el tiempo de la espera ha terminado, que un nuevo modo de vivir, el reino de Dios, ya es posible, aquí y ahora. No es una promesa lejana. No es una posibilidad inmediata. El segundo punto es una invitación a la conversión, a la metanoia. Un cambio de mentalidad, cierto. No solo de actos.
Una transformación interior radical para poder percibir esa nueva realidad. Y el tercer punto es inspirar una fe profunda en esa buena noticia. Creer que esa renovación de verdad es posible. Pero aquí viene la segunda cara de la moneda, que es igual de importante. Ajá. Tener un plan es crucial, sí, pero también lo es aceptar con serenidad y humildad si las circunstancias o la voluntad de Dios no nos permiten desarrollarlo como lo imaginamos. Esa es la tensión creativa de la vida espiritual. La bendición se encuentra tanto en el noble intento de seguir tu programa, Como en la humilde aceptación de que el resultado final en realidad no depende de nosotros. es la santidad del esfuerzo y de la rendición confiada. Y eso nos lleva a otra idea muy contracultural hoy en día. ¿A cuál te refieres? A esa creencia individualista de que es mejor hacer las cosas solo, de que uno es más fuerte en solitario. El mito del genio solitario. Exacto. La verdadera fortaleza, la que perdura, reside en invitar a otros a unirse a la misión. Y de nuevo, el ejemplo del maestro es clarísimo. Inmediatamente después de anunciar su programa, no se fue a trabajar solo. Para nada. De hecho, él mismo estaba continuando una obra que otros, los profetas, ya habían iniciado. Y caminó junto al mar y llamó a Simón y a Andrés, y luego a Santiago y a Juan. Entendía que su misión era demasiado grande. Demasiado grande para una sola persona. Y ahí hay una lección tremenda sobre el legado. Claro, él sabía que su presencia física no sería para siempre. Y por eso necesitaba a otros que tomaran sus banderas y continuaran la obra, que la hicieran suya. Es una lección contra la egolatría, ¿no? Recuerda que no somos el Génesis ni el Apocalipsis de nada. Somos un eslabón en la gran cadena de la historia de la salvación. Qué importante es entender eso. Dejar de lado el ego y comprender nuestro pequeño pero valioso papel en un plan inmenso. Y fíjate, a los primeros que llamó eran jóvenes. Y eso nos sirve de puente para las reflexiones finales, que son 5 invitaciones a crecer. Invitaciones que, como bien se aclara, son para la juventud de espíritu. O sea, para cualquiera que se sienta en una etapa de crecimiento, de cambio, de búsqueda. Así es. La primera invitación es sobre el valor de las raíces. Reconocer que, aunque nos atraigan mucho los amigos, no debemos despreciar el núcleo familiar. Son nuestro sostén, a veces de formas que ni nos damos cuenta. Las raíces nos nutren. La segunda es sobre la autonomía. Es sano querer ser autónomo, tomar tus propias decisiones. Es parte de madurar. Pero el peligro es que se convierta en una rebeldía malsana. En un desprecio por la experiencia de los mayores. Hay que equilibrar independencia con respeto. La tercera invitación nos habla de la verdadera libertad y distingue entre 2 tipos. Ser libre de y ser libre para. Exacto. La primera, la libertad de reglas o compromisos, puede terminar siendo una esclavitud del vacío o del pecado. La verdadera libertad cristiana es ser libre para algo más grande. Para amar, para construir, para servir. Justo. La cuarta invitación es sobre las pasiones. La pasión es una energía vital, es un don de Dios. No hay que reprimirla. El llamado es a darle un cauce, a canalizarla para que construya, para que edifique, en lugar de que se desborde y destruya. Como un río que riega en lugar de inundar. Y la quinta y última es sobre los sueños. Y nos anima a nunca dejar de soñar, pero con una advertencia. Una advertencia clave: no convertir los sueños en idolatrías. Esto pasa cuando el sueño se centra solo en tener más dinero, en sentir placer sin orden o en poder sobre otros. Esos sueños nos terminan esclavizando. En cambio, los sueños deben aspirar a ser personas más plenas, más sabias, más compasivas, a imagen de Cristo. Si unimos todo esto, tenemos un mapa, un camino que empieza con la paz de la aceptación, Que sigue con la humildad de usar nuestros dones para servir. que se guía por la claridad de un propósito de vida y se fortalece con la fuerza de la comunidad. Y se mantiene siempre vivo con el coraje de responder al llamado a crecer sin importar la edad que tengamos. Es una vida con intención. Y vivir de esa manera, con un corazón abierto a Dios y una intención deliberada de amar, es en sí mismo un sacrificio de alabanza. Es la forma más hermosa de honrar el regalo de la vida. Gracias por acompañarnos en Teofanía Veritas. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a esta reflexión para que pueda llegar a más hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.